Hola a todos, bienvenidos un día más al reto bíblico Palabra y Vida Diaria, donde seguimos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 3 capítulos más del primer libro de Corintios. Estaremos recordando los 3 capítulos que leímos el día de ayer con unos pequeños resúmenes, pero primero vamos a orar. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre, te doy las gracias por haber quitado todo tipo de obstáculo para que esta lectura sea posible. Gracias, Señor, por tu fortaleza, por tu guía espiritual en todo lo que hacemos para leer tu santa palabra. Gracias, amado Padre, por la inspiración del Espíritu Santo, por la instrucción que nos da en cada lectura. Por eso hoy te rogamos, Señor, que venga sobre nosotros para que nos instruya todo lo que leamos y lo podamos aprender de la forma correcta. La forma en que tú inspiraste a quienes escribieron, Señor. Queremos aprender la verdad que está escrita en tu palabra, anulando nuestra carne y nuestro entendimiento, porque simplemente son obstáculos que nos impiden ver la verdad que está escrita en ello. Te rogamos también, Señor, que nuestros corazones abracen tu palabra para que podamos ponerla por obra en toda área de nuestra vida. Ayúdanos también a compartir este contenido con otras personas que necesiten inspiración, ayuda o guía para leer tu santa palabra. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme nuevamente a leer la palabra del Señor. Recordemos lo que leímos el día de ayer. En el capítulo 9 del primer libro de Corintios leímos que Pablo defiende su derecho a recibir apoyo financiero, pero renuncia a él por amor al Evangelio. Exhorta a la autodisciplina para ganar a otros para Cristo. En el capítulo 10 del primer libro de Corintios leímos que Pablo recuerda a los corintios los errores de Israel y les advierte que eviten la idolatría y la inmoralidad. Los anima a hacer todo para la gloria de Dios. Finalmente, ayer en el capítulo 11 del primer libro de Corintios vimos que Pablo da instrucciones sobre la reverencia en el culto, el papel de las mujeres y la celebración adecuada de la cena del Señor. Eso es lo que vimos el día de ayer. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia a partir del capítulo 12. Estaremos subrayando todo lo que podamos aprender, guiándonos por esta pequeña plantilla. Si todavía no tienes esta guía, te invito a que la descargues gratis en nuestro grupo de Telegram o en mi página web palabrayvida.club. Tienes todos los enlaces necesarios debajo de este video. Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 12 del primer libro de Corintios. Seguimos la lectura con el vídeo que vamos a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Primera de Corintios 12. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos miembros del cuerpo que nos parecen menos dignos los vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, sin embargo, los dones mejores. La preeminencia del amor. Ahora yo os muestro un camino mucho más excelente. Primera de Corintios 13. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 14. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la Iglesia. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la Iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues,
Ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la Iglesia. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la Iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la Iglesia se reúne en un lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la Iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. Y si algo les es revelado a otro que está sentado, calle el primero. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 12 del primer libro de Corintios vemos que Pablo comienza a tratar el tema de los dones espirituales en la iglesia, un tema que desarrolla a lo largo de los capítulos 12 al 14. Pablo comienza hablando del propósito y del origen de los dones espirituales, dejando claro que estos no deben causar confusión ni división. Señala que es el Espíritu Santo quien concede los dones y que lo hace para el beneficio de toda la comunidad. Después de mencionar unos dones, aclara que, aunque son diversos, todos provienen del mismo Espíritu. Cada don tiene un propósito específico y es dado según la voluntad de Dios, no por mérito o por preferencia humana. Versículo 1 al 11. Pablo utiliza la metáfora del cuerpo humano para ilustrar cómo cada miembro de la iglesia tiene un papel particular, así como el cuerpo humano tiene muchas partes y todas son necesarias para su correcto funcionamiento. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros, cada uno con una función específica. Nadie puede decir que es más importante que nadie, ni que su don es menos necesario. Pablo enfatiza que cada miembro debe cuidar a los demás, promoviendo la solidaridad, la compasión y la empatía. Versículos 12 al 26. Pablo cierra el capítulo recordando que, aunque la iglesia es un solo cuerpo, en su interior hay una diversidad de roles. Pablo menciona algunos dones y ministerios que existen en la iglesia y aunque no todos tienen el mismo llamado o don,
todos son necesarios para la iglesia. Pablo anima a los creyentes a buscar los mejores dones y anticipa que hay un camino más excelente, refiriéndose al amor, que será el tema central del próximo capítulo. Versículo 27 al 31. En el capítulo 13 del primer libro de Corintios, este capítulo, también conocido como el himno al amor, se encuentra en medio de la enseñanza de Pablo sobre los dones espirituales. En estos versículos, Pablo enfatiza que sin amor, los dones espirituales carecen de valor real. Pablo establece una jerarquía en la que el amor ocupa el lugar supremo, señalando que todas las acciones y dones, por muy impresionantes que sean, son inútiles si no se llevan a cabo con amor. Versículo 1 al 3. Pablo describe cómo es el amor en su verdadera esencia, en su verdadera naturaleza. El amor que describe Pablo no es sentimental o pasajero, es sacrificial, abnegado y constante. La descripción incluye actitudes y comportamientos, enfatizando que siempre busca el bien, pues su carácter es duradero y puro. Versículo 4 al 7. Pablo hace una comparación entre la duración de los dones espirituales y la eternidad del amor. Dice que los dones como la profecía, lenguas y conocimiento cesarán, porque pertenecen a un tiempo en este mundo. Sin embargo, el amor no tiene fin, es eterno y trasciende hasta el final de los tiempos. Pablo enfatiza diciendo que la fe, la esperanza y el amor son eternos, pero el mayor es el amor. En la eternidad, la fe y la esperanza ya habrán cumplido su propósito. La fe, confiar en Dios, y la esperanza, esperar en Cristo. Pero el amor lo seguiremos sintiendo aún en la eternidad. Amaremos a Dios y amaremos a Cristo. Versículo 8 al 13. El capítulo 14 del primer libro de Corintios continúa Pablo enseñando sobre los dones espirituales, especialmente sobre la profecía y el don de lenguas, ya que en la iglesia de Corinto había un desorden usando estos dones. Pablo insta a la iglesia a buscar el amor y desear especialmente el don de profecía, dado que éste contribuye a la edificación de los demás, mientras que el don de lenguas es un don valioso, pero su utilidad es limitada si no es comprendido el don de lenguas por la congregación. La profecía edifica, exhorta y consuela a los miembros. Hablar en lengua sin interpretación no edifica a otros. Por lo tanto, es menos útil en el contexto de la iglesia. Versículo 1 al 19. Pablo exhorta a los corintios a no ser niños en su comprensión espiritual. Él introduce una enseñanza sobre el propósito de las lenguas, indicando que es un signo para los incrédulos, mientras que la profecía es para los creyentes. En este contexto, Pablo muestra la necesidad de que los dones sean usados de manera que promuevan la edificación y la comprensión de todos, y advierte contra el uso desordenado de los dones que pueda confundir a visitantes e incrédulos. Versículo 20 al 25. Pablo da instrucciones cómo deben ser usados los dones espirituales en la asamblea. Cada participante debe contribuir con algo que sea de beneficio para la congregación. Himnos, enseñanzas, revelaciones o lenguas con interpretación. Sin embargo, todo debe hacerse de manera ordenada, y Pablo establece que solo 2 o 3 personas pueden hablar en lenguas y deben hacerlo con interpretación. Lo recalca. La profecía también debe ser limitada y discernida para asegurar que la adoración y la enseñanza sean comprensibles y edificantes. Versículo 26 al 33. Pablo exhorta a las esposas para que mantengan el silencio en la congregación. No se refiere a que no puedan orar o no puedan profetizar, porque en 1 Corintios capítulo 11 del 1 al 16 ya se confirmó que pueden hacerlo cuando hablaba del uso del velo. Lo que prohibía era discutir de manera desordenada para no perturbar el servicio y o hablar según como dice en el primer libro de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 15, que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Versículo 34 al 35. Pablo les recuerda a los corintios que todo deben hacerlo reflejando paz y orden, características del carácter de Dios. Exhorta a que todos los creyentes respeten el orden en el culto
y no ignoren la importancia de los dones. Y les dice que busquen que su adoración esté llena de sentido y edificación para toda la congregación. Versículo 36 al 40. Esta última parte, que la adoración esté llena de sentido y edificación, es clave. Aprovecho esto para invitarles a que analicen si en su iglesia hacen algún tipo de práctica que no tenga sentido o que no edifique a la congregación. Es importante, todo lo que se haga en la congregación debe tener sentido, ser además de edificación para la congregación, pero mantener siempre la paz y el orden. Si hay algo diferente, no es bíblico, es decir, que Dios no lo ha dictado. Pues con eso terminamos los resúmenes del día de hoy. Vamos a orar para darle gracias al Señor, pero sobre todo vamos a pedirle que todo lo que hagamos sea en paz y en orden y que tenga sentido y edificación para los demás hermanos. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por esta maravillosa enseñanza. Gracias, Padre, porque nos dejaste instrucciones clarísimas de cómo deben ser las adoraciones, las reuniones entre nosotros los hermanos. Deben estar llenas de paz, de orden, además deben tener sentido y deben ser de edificación para todos. Ayúdanos, amado Padre, a hacerlo siempre así. Si hay algún ministerio que esté diferente a lo que dice tu palabra, ayúdanos, Señor, a abrirnos los ojos. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje, que todo ministerio debe tener sentido y edificar a los demás. Es importante estas palabras, amado Padre. Ayúdanos a llevar este mensaje tan necesario a tantas iglesias que van saliendo, que van surgiendo, Señor. Muchas de ellas, Padre, sin ningún orden. Te rogamos en nombre de Cristo, Señor, que prevalezcan siempre iglesias que sigan tu santa palabra. Y ayúdanos, Señor, a reunirnos en iglesias que sigan tus instrucciones. Amado Padre, te ruego que sigamos leyendo tu santa palabra todos los días, que nos fortalezcas para hacerlo y así poder terminar con éxito el reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Sabemos que hasta hoy tú nos has ayudado, nos has llevado de la mano por tu palabra y te rogamos que no te apartes de nosotros. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme un día más. La paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos, si Dios lo permite, el día de mañana con los capítulos finales de este libro. Hasta la próxima.